Para el día 3 de diciembre, el régimen de Maduro está convocando a un referéndum consultivo sobre el asunto de Guyana. Ahora, ¿eso es una payasada más de este régimen o debemos prestarle alguna atención? Yo pienso que hay que prestarle mucha atención porque nos puede traer terribles consecuencias a todos los venezolanos. Y ahora les voy a comentar por qué. Muy buenos días, hoy es lunes 13 de noviembre de 2023, como todos los lunes Arquímedes Román, consultor, conferencista, escritor. El territorio de la llamada Guayana Esequiba es venezolano desde hace muchísimo tiempo, pero no fue arrebatado por los ingleses durante el siglo XIX y ese arrebato lo documentaron y lo titularizaron mediante el Laudo de París de 1899, al cual no invitaron a Venezuela y lo firmaron solo la Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Venezuela en ese año y en los años siguientes estaba enredada en sus guerras civiles y gobernadas por tiranos y no hizo mucho durante gran tiempo. Pero cuando emerge la República Civil, que nace en 1958, se retoma con bastante fuerza y con bastante claridad la reclamación. Y en el año 1966, producto de esas gestiones, se logra el llamado Protocolo de Ginebra, que es un documento en el cual se compromete Gran Bretaña y la naciente República Cooperativa de Guyana, porque en ese momento se le estaba dando la independencia a este país, y Venezuela se comprometen ante la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de las Naciones Unidas, para buscarle una solución a ese conflicto, a esa reclamación. Ahora, la presión de Venezuela después de eso nunca cesó y se mantuvo haciendo presiones, planteando documentos, planteando conversaciones, planteando alternativas, hasta que en el año 2004, cuando Hugo Rafael Chávez visita a Guyana con un interés eminentemente político, realmente se reúne con el presidente y con los líderes políticos de ese país y les crea mucha esperanza, les genera expectativa, en otras palabras, los alborotó. Y ellos cogieron confianza y a partir de allí su actitud fue distinta y comienzan entonces a dar concesiones petroleras en su territorio y en el mar asociado. Y de ese momento resulta que hoy la Exxon Mobil, que es una empresa petrolera norteamericana, y otras empresas petroleras tienen concesiones y están a punto de iniciar explotación petrolera en el territorio en reclamación. Ahora, vamos a ver el referendo. En el referendo tiene 5 preguntas. La 1, la 2 y la 4 son innecesarias y no las vamos a comentar. Vamos a referirnos primero a la 3, que es gravísima, porque allí se trata de desconocer a la Corte Internacional de Justicia como una instancia válida para resolver esta reclamación. Entonces, pregunto yo, si se desconoce a la Corte Internacional de Justicia, entonces, ¿cómo se va a resolver? ¿Ante quién se va a resolver? ¿Vamos a seguir 100 años más de conversaciones o se va a hacer un acto de fuerza y se va a tomar a la brava ese territorio por mano militar? La otra pregunta, la número 5, que es una consecuencia de la tercera, autoriza inmediatamente a que el Estado venezolano cree en el territorio en reclamación el estado número 24, un nuevo estado para Venezuela, que imagino pues que irán a hacer elecciones y lideran a un madurista como gobernador y van a darle cédula a la gente, creerán el CNE allá, etcétera, etcétera. Porque eso tendrán que hacerlo, porque ese referéndum, olvídense, cualquiera que sea el número de personas que vaya a votar, así usted no vaya a votar, ahí van a aparecer votando después que el CNE de su boletín 40 millones de personas con una aprobación del 130% de todas las preguntas. De tal manera que al día siguiente
Venezuela tiene, por mandato del referendo, tomar prácticamente el territorio de la zona en reclamación. Ahora, ¿puede el régimen hacerlo? ¿Tiene con qué? Y la pregunta es, ¿los guyaneses no juegan? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Ellos son un país pequeño, tienen menos de 1 millón de habitantes y me imagino un ejército sumamente pequeño. Pero lo que van a hacer es llamar a su mamá. ¿Y quién es la mamá de la Guyana, la República Cooperativa de Guyana? Pues la Gran Bretaña, que fue el país que originó esa zona y que le dio la libertad a esa nación. Y también van a llamar a su tía, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene empresas nacionales concesionando allí en ese lugar. De tal manera que es inevitable que se presente un conflicto, y un conflicto muy desproporcionado. ¿Cómo va a enfrentarse Venezuela, la Gran Bretaña, a Estados Unidos y también a Guyana? Ahora, toda esta situación sumamente grave, sumamente peligrosa, nos hace inevitablemente recordar el asunto de la guerra de las Malvinas en 1980 y tanto, y el desastre político que eso significó para los militares argentinos que estaban en ese momento gobernando, puesto que ellos resultaron derrotados, humillados, tuvieron que entregar el poder más tarde, y en medio de su humillación algunos dijeron que ellos no habían perdido, sino que habían quedado subcampeones en la guerra de las Malvinas. Ahora, el hecho es que aunque no haya realmente una acción de fuerza, no haya un enfrentamiento militar, el régimen va a generar un alboroto, va a crear una situación de conflicto, va a crear suspensión de garantía, va a suspender indudablemente las elecciones, va a dejar sin efecto cualquier acuerdo diplomático acordado en Barbados o con Estados Unidos. Y eso va a originar una reacción nacional y naturalmente una reacción también de Estados Unidos, que no solo va a dejar sin efecto la suspensión de algunas sanciones, sino que las va a agravar y va a poner nuevas sanciones sobre Venezuela. Todo eso naturalmente es un panorama que va a tener un efecto político y económico sumamente severo. Por otra parte, Guyana ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia la suspensión del referendo, porque ellos consideran que ese referendo, y específicamente la pregunta 5, ya por sí es un acto de agresión. La Corte ha citado a Guyana para el día 14 y a Venezuela para el día 15, es decir, pasado mañana, para considerar el tema de la suspensión del referendo, porque eso no resuelve, sino que agrava la situación. Vamos a ver qué pasa allí, cuál es la actitud de Guyana y cuál es la actitud de Venezuela en esas citas que hace la Corte Internacional de Justicia. Ojalá que eso se resuelva allí y que no pase de allí la cosa, porque de no ser así, pudiera este referéndum que tomamos muchas veces como una payasada convertirse realmente en un problema muy serio que nos haga retroceder aún más los pocos avances democráticos que hemos logrado y nos retrase aún más el cumplimiento de la esperanza de convertir a Venezuela otra vez en un país democrático, en un país de los derechos humanos y en un país de la libertad y del progreso. Muy buenos días, soy Arquímedes Román. Si te gusta este audio, por favor, dale like, compártelo. Recuerda que estoy en YouTube, en WhatsApp, en Instagram y en el portal de noticias curadas.com.